¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Esta semana fuimos testigos de un hecho histórico por sí solo. La primera mujer en encabezar un gobierno, en sentarse en la silla del águila, finalmente recibió su constancia como candidata ganadora a la presidencia de la República el pasado 2 de junio. Claudia Sheinbaum Pardo llega a la presidencia y su nombre, por supuesto, está ya en las letras de la historia. Y vamos a platicar de la trascendencia precisamente de esto, de los retos que conlleva, con una de las mejores analistas definitivamente de su generación, de los rostros jóvenes necesarios para renovar la política de nuestro país, mi queridísima Stephanie Lavalle. ¿Cómo estás, Steph? Muchísimas gracias, como siempre un gusto estar aquí. Bueno, pues qué te digo, muchas gracias por los halagos, muchísimas gracias. No, hombre, cada uno bien merecido, bien ganado, te lo digo con todo corazón y lo sabes. Oye, pues yo te buscamos precisamente para conocer, tú eres una persona que has estado involucrada directamente en la política, Stephanie, has estado involucrada en lo que es precisamente la figura de Claudia Sheinbaum, todo este proceso, toda esta elección, cómo fue desde un principio. ¿Qué trascendencia tiene la llegada por sí misma de Claudia Sheinbaum, del perfil de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República? Fíjate que hay algo que precisamente en la mañana tuve una entrevista con un medio en Francia y me preguntaban exactamente lo mismo. ¿Qué lugar tiene Claudia Sheinbaum en la historia de México como la primera presidenta de México? Y sí, hay esta parte de romper el patriarcado. ¿Qué influencia tiene en las mujeres? Y me parece que es una respuesta que se va a ir respondiendo a través del tiempo y a través de estos años que ella gobierne y a través de los más años, obviamente, ¿no? Vamos a poder ver la influencia y el poder que va a tener una mujer al entrar y cuál va a ser el antes y el después de que haya entrado una mujer. Pero de entrada, lo que yo he visto y lo que pues se sabe es primero que es la primera mujer en entrar a la presidencia y rompe el famoso techo de cristal que se rompe en este tema que a muchos no les gusta, a otros sí, pero es una realidad. Nunca había habido una mujer con reales posibilidades de llegar a la presidencia. Vimos que hubo 6 mujeres antes que contendieron en la presidencia para ser presidentes de la República, pero siempre se tomaba como un papel secundario, como meter como una clase de relleno en una obra teatral. Algo así era. Nunca había una real posibilidad. Esta es la primera elección presidencial en donde una mujer tiene verdaderas posibilidades de llegar a la silla del águila en nuestro país, ¿no? Y que honestamente, pues estoy segura que hace 5 años, hace 8 años, si nos preguntaban a muchas personas, podríamos decir que no lo veíamos venir. Porque fue un proceso que viene a nivel internacional, en donde la mujer de unos años para acá, que te puedo decir son 6 años aproximadamente, se empieza a posicionar ya desde otra esfera. Empieza el movimiento feminista muy fuerte a nivel internacional, empieza socialmente también muy fuerte, y esto genera las condiciones adecuadas para que pueda llegar una mujer. También otra cosa que a muchos se les está escapando es que a pesar de que al presidente Andrés Manuel López Obrador se le ha juzgado mucho de no comprender el movimiento feminista o el nuevo movimiento feminista, él, a pesar de que no comprende muchas cosas de esto que está actualmente en estas nuevas generaciones del movimiento feminista, sí sabe muy bien algo, que es el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Él no podrá entender el tema feminista porque incluso él lo ha dicho, muy honestamente lo ha dicho en las mañaneras, que le tiene que preguntar a su esposa, pero sí comprende esta parte del humanismo mexicano, que es las mujeres y los hombres son exactamente iguales y no tiene que haber una diferencia. Entonces, por supuesto que esto da las condiciones para que él en su momento pusiera a 2 secretarias de gobernación. Por supuesto que esto da para que hubiera una paridad de género. Por supuesto que esto da para que también en la ley por primera vez se exigiera que el ser mujer no entrara como una minoría cuando estamos en un país donde las mujeres somos mayoría. Si tú ves el padrón electoral, las mujeres somos mayoría. O sea, realmente los candidatos presidenciales han ganado durante años por el voto de la mujer. Así ganó Enrique Peña Nieto, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas que todavía en la ley se nos considerara una minoría, era un error. Y eso se modificó precisamente en ese sexenio, en el año 2019, donde se obliga a que los partidos políticos
y a que todo en general entrara la paridad de género. Esta parte donde tuviera que ser 50 y 50 costó mucho, ha habido muchas trabas, por supuesto, porque todavía cuando empezaron a entrar las primeras gobernadoras, candidatas a gobernadoras, había mucho quisquilleo con la entrada de estas gobernadoras o candidatas en su momento, ¿no? Como este freno que todavía quisieron poner muchos hombres dentro de la política, y lo decimos muy abiertamente. Y también algo que me tocó verlo en el 2021 es esta necesidad de los mismos partidos políticos, que la ley y la realidad los alcanzó y les ganó el tiempo. ¿Y qué pasó? Que en el 2021 todos los partidos políticos, incluido Morena, andaban desesperados buscando mujeres para las candidaturas porque la ley les exigía que fuera el 50 y 50 y no encontraban. Hubo errores, por supuesto, como en todo, como en todos los partidos políticos y como todo, hubo errores donde metieron personajes donde a lo mejor no tenían que estar, con ciertas, a lo mejor había algunos personajes que había cercanía por familiares y todo esto que estamos tan fastidiados los mexicanos, ¿no? Pero esto da una entrada a que la mujer pueda entrar a participar en espacios de poder donde antes era inconcebible que entrara. Y obviamente a la llegada de una mujer a la presidencia de la República, por supuesto que rompe el techo de cristal y le muestras a estas nuevas generaciones que antes pensábamos nosotros que era imposible, que llega una mujer y que si llega una mujer a la presidencia de la República puede absolutamente ser todo. Una mujer científica, aparte, fuera de lo que siempre se nos impone en la sociedad, ¿no? De que las mujeres tienen que tener hasta eso, ciertas carreras para poder ejercer, porque hay carreras que no, ¿no? Todavía hay esta visión. Llega una mujer científica a ser presidenta de la República, como ayer lo mencionó en su discurso, presidenta con A, porque incluso todavía hay gente que es muy renuente a decir presidenta con A, Ujú. porque según algunos dicen que esto hace choque con la lingüística, choque con el RAE, cuando es una mentira. Especialistas han dicho que no, que sí, se dice presidenta como se dice jueza, como se dice doctora, como se dice maestra. No hay ninguna diferencia. Pero claro, pues es que en un espacio de poder, en el mayor espacio de poder, que haya presidenta todavía, hay choque de conciencia a algunos personajes dentro de la política y dentro de mismos intereses económicos o oligárquicos en nuestro país. Entonces, esto que viene en este momento, por supuesto que hace un efecto directo en todas las mujeres. Yo recuerdo también cuando queda la doctora Claudia Sheinbaum en aquella jornada electoral del 2 de junio, y nos tocó ir al evento en el Zócalo, estábamos ahí, y algo que me llamó mucho la atención y que a mí me generó muchísima felicidad es que había mucha felicidad de hombres y mujeres en general, pero generó todas las mujeres con las que yo pude platicar, eh, todas te decían exactamente lo mismo. Llegamos todas. O sea, sí hay ese sentimiento de compartir este triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum, más allá de incluso del movimiento, o sea, más allá de ser el movimiento el que vuelve a quedar en la silla presidencial y hay una continuidad, hay un sentimiento más allá y es un sentimiento muy personal de las mujeres de llegamos todas. Esto es un parteaguas, por supuesto que es como la punta del iceberg. Es imposible decirte que a partir del 1 de octubre que entra la doctora Claudia Sheinbaum, se va a acabar todas estas agresiones que hay contra las mujeres, la desigualdad y todas estas cosas. Yo te estaría mintiendo y sabemos perfectamente que no. Esto es algo paulatino que van a pasar sexenios para que se pueda erradicar totalmente, porque estamos en uno de los países más machistas de América Latina. Todavía un poquito menos que Brasil, pero sí somos uno de los países donde más feminicidios hay en América Latina, en el mundo. Entonces todavía falta muchísimo que hacer, falta años por ver. Por eso te decía que es imposible decirte cuál es el impacto de manera muy inmediata, porque entonces estaremos cayendo en un error. Te puedo decir lo que ahorita se observa y romper este techo de cristal, pero sin duda será el tiempo, será el transcurso de los años en el que podemos ver cómo y qué diferencias hay entre gobernar un hombre o una mujer. Lo vimos aquí en la Ciudad de México. Por supuesto que tendrá sus aciertos y desaciertos, porque también estaríamos en un total error pensar que el gobierno que viene va a ser totalmente perfecto, porque en ese también el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo sus aciertos y sus desaciertos. Estaremos en un error pensar que no lo va a ver, lo va a ver.
pero sí va a haber una diferencia entre que gobierna una mujer y un hombre por el simple hecho de que sí, en efecto, tenemos por históricamente visiones diferentes, incluso esta mirada de mujer que lo mismo menciona la doctora Claudia Sheinbaum, Clara Brugada también, son percepciones diferentes de la realidad y eso creo que me parece que va a ayudar mucho a que cambien ciertas cosas o ciertas formas de hacer política. Y algo de lo que me encantó ayer fue de finalmente como concluye la doctora Claudia Sheinbaum su discurso, que por cierto fue un gran discurso. Me parece que ha sido el mejor discurso que ha dado durante toda esta época de pre-campaña, campaña y una vez ganando. Precisamente eso de que la política se hace con amor y no se hace con odio. Esto lo venía diciendo Andrés Manuel, pero ella le da otra concepción, dándole una lección también a los opositores de que el odio y esta generar el caos y la violencia no lleva absolutamente a nada dentro de la sociedad mexicana. Entonces, ya estaremos viendo cómo y cuál será también el sello de la doctora Claudia Sheinbaum. Todo indica que por su misma vocación y por su misma profesión va a ser muy, muy orientado a la parte intelectual, no lo dudo. Sé de buena fuente que todas las personas de las cuales se ha estado llegando dentro del gabinete ampliado, el presidencial formal, pues son personas muy especializadas, son personas académicamente con una amplia experiencia. Entonces, yo creo que eso va a ser parte de la diferencia entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia, es que Claudia le pone mucho énfasis a esto y en su parte pues tendrá cosas positivas y otras a lo mejor que no sean tan positivas, pero vamos a ir viendo cómo va avanzando esto. Oye, y en ese punto que los retos, ya nos planteabas en gran medida estos retos tan puntuales, pero ¿qué tipo de manejo tiene que dar Claudia Sheinbaum? Al final de cuentas, López Obrador no es Sheinbaum ni Sheinbaum no es López Obrador. Cada uno de ellos tiene aspectos positivos, aspectos negativos, afortunadamente. ¿Por qué? Porque se complementan en un momento dado como parte de un mismo movimiento, como parte de una continuidad de un proyecto de nación. ¿Qué escenario tiene Sheinbaum, más allá de la condición que ya nos planteas de manera excelsa de mujer, en un país como el que le deja López Obrador? ¿Qué retos viene para ella y con una hegemonía de Morena ganada a pulso por la ciudadanía? ¿Cuáles son los retos que tiene ella por delante? Los retos me parece que son mayores que los que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque cuando entra Andrés Manuel, veníamos de un gobierno más que fatal. Peña Nieto hizo un desgobierno prácticamente. Entonces, a Andrés le toca reconfigurar las fuerzas políticas, rehacer la forma de hacer política, implementar otras formas, y eso también fue sin duda un reto. Lo hizo bien, insisto, con aciertos y desaciertos, lo hizo bien. Me parece que una de las grandes pendientes que queda es el tema en materia de seguridad. Seríamos ciegos al decir que en seguridad está absolutamente todo bien. Después de tener sexenios de una extrema violencia, han bajado los índices de violencia, pero todavía hay muchas cosas por hacer. Hay estados como la Ciudad de México que sin duda bajaron los niveles de violencia. Aquí sí hubo un cambio, pero hay estados como Veracruz, como en los estados del norte, como Chiapas, que todavía están los índices de violencia bastante altos y que se necesitan neutralizar. Por ejemplo, los gobernados por el PAN, que es Chihuahua, que es Guanajuato. Guanajuato, Jalisco, que ahorita también hay un rollo ahí en Jalisco bastante fuerte. Obviamente esto, pues son algo de lo que va a tener que entrarle con todo la doctora Claudia Sheinbaum. Ella de antemano dice que va a seguir en esta misma ruta. Sí, va a seguir en esta misma ruta, pero sabemos también que Claudia tiene sus propias formas de hacer política, lo vimos aquí en la Ciudad de México, y me parece que es perfecto, porque pues, son seres humanos totalmente diferentes. Estaremos en un error esperar que haga exactamente lo mismo que Andrés Manuel. Y creo que ese es el principal reto, el tema de la seguridad. ¿Por qué decía que tiene más retos la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Por qué? Porque los mexicanos actualmente están con los estándares altos después de la entrada de Andrés Manuel López Obrador. En materia de comunicación, me parece que ese es uno de los estándares más altos que tenemos en general los mexicanos. No podía quedarle a deber la doctora Claudia Sheinbaum no haciendo mañaneras, porque las mañaneras sin duda ha sido uno de los filtros, uno de los
topes que ha tenido la oposición para poder enfrentar, en este caso, el presidente Andrés Manuel a la oposición ha sido a través de las mañaneras. Esta desinformación, esta posverdad que hay en las redes sociales, en los grandes medios de comunicación y que han seguido creando narrativas, no solo en México, sino en Estados Unidos o en otros países para importar o exportar a México, sin duda lo ha podido frenar a través de la mañanera. Y el hecho de que Claudia siga con la mañanera, incluso a esa hora precisa, me parece que es lo mejor y la mejor idea porque sigue marcando agenda y eso es lo que debe de seguir y no que sean los medios de comunicación masiva los que marquen la agenda política como fue en el pasado. Me parece que ese es uno de los estándares altos, ¿no? El tema de materia económica, que fue algo de lo que Andrés Manuel siempre se le juzgó, porque de entrada, pues Andrés Manuel no es economista y muchos lo tildaban de ignorante en el tema en materia económica. Y resultó que en materia económica Andrés Manuel resultó ser muchísimo mejor administrador que muchos economistas egresados de grandes universidades de Estados Unidos o de Europa. Les dio una gran lección, por ejemplo, el hecho de subir el salario mínimo y que todos, incluso a mí en la Facultad de Economía, nos enseñaron que si subías el salario mínimo, la inflación se iba hasta los cielos. Y resultó que Andrés Manuel nos da una gran lección a todos los economistas y nos muestra que no, que si subes el salario mínimo y las condiciones laborales del pueblo en general, pues esto no iba a impactar en la inflación. Y si hubo una inflación alta en general fue porque hubo una inflación alta en todo el mundo y México fue uno de los países que menos inflación tuvo por este gran manejo de las finanzas mexicanas. Me parece que es en materia económica, Andrés Manuel también deja los estándares bastante altos, con un peso, con la divisa, siendo el peso mexicano una de las divisas mejor evaluadas a nivel internacional. Ahorita, por supuesto que tuvo sus variantes en frente del dólar, pues por todo este tema del Poder Judicial y porque me parece también que se va a manejar ya en estos términos, más o menos en cómo está ahorita, incluso hasta por términos comerciales le conviene a México mantenerlo así. Sin embargo, Andrés Manuel lo tuvo hasta en 15 pesos. ¿Cuándo habíamos visto durante tantos sexenios que el peso estuviera en 15, frente al dólar en 15 pesos? Eso no lo imaginamos, ¿no? Incluso hasta se burlaban de que iba a estar arriba de 30 pesos hace cuando entró Andrés Manuel. Entonces, creo que en materia macroeconómica, económica, Andrés también deja los estándares altos. Me parece que Claudia lo va a mantener así. ¿Por qué? Porque tiene uno de los grandes retos que es la entrada del nearshoring ya en México, que por supuesto ahorita con Andrés Manuel está medio entrando, estamos viendo como un poco nada más, pero no lo que realmente viene, ¿no? Lo que realmente viene es sin duda, pues todo esto que viene de los países como Estados Unidos, como China, para poder exportar a Estados Unidos, pues muchos países van a venir a construir o a formular aquí muchos productos, ¿no? Como lo es la automotriz y otras cosas. Entonces, me parece que sí, que va a tener retos, pero los va a poder cumplir bien. Creo que el principal reto va a ser el tema de la seguridad. Ya estaremos viendo, digo, puso como principal a Omar García Harfuch, que también tiene sus claros oscuros, es un personaje que tiene claros oscuros, pero que sin duda, dejando allá esos claros oscuros, dejando de lado eso, pues en la Ciudad de México hizo un buen trabajo, bajó los índices delictivos en la Ciudad de México. Me parece que en cada reto también que incluso la oposición le puso a la doctora Claudia Sheinbaum para generar caos aquí en la ciudad, por ejemplo, el caso de Ciro Gómez Leiva y otros casos que hubo por ahí, que quisieron generar un revuelo, se hubo un actuar muy rápido. Me parece que sí, que se va a hacer un buen trabajo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal y ya estaremos viendo pues cómo, porque es complejo, es muy complejo el tema de seguridad a nivel nacional. Y sí, me parece que en el tema social, estos tres programas también que implementa la doctora Claudia Sheinbaum es atacar, por ejemplo, algo de lo que hizo en la Ciudad de México es homologar esta beca para los niños, que me parece excelente que todos los niños en el país tengan acceso a una beca sin necesidad de tener un promedio, porque muchos niños en este país
no es que no quieran tener un excelente promedio, sino sencillamente no tienen las condiciones, ni siquiera van desayunados, ni siquiera tienen libros, ni siquiera tienen zapatos para poder acudir a las escuelas. Entonces, una beca, a contrario de lo que dicen los opositores, que es regalarle el dinero a la gente, por supuesto que no, es darle la materia, las manos, las herramientas para que niños de escasos recursos puedan acceder a lo mínimo para tener una educación básica. Me parece que eso va a ayudar bastante. Y el tema de que haya subido la secretaría o haya elevado el CONACYT a una secretaría, pues eso marca sin duda para dónde va la tendencia de la doctora Claudia Sheinbaum, y es construir universidades, es que México cada vez tenga más egresados de las universidades y que se crean esas universidades, también por una gran razón comercial y una gran razón del mismo que responde a estas órdenes del capital internacional, que es la necesidad de tener, pues sí, una mano de obra altamente calificada, a diferencia del neoliberalismo, que necesitábamos una mano de obra lo menos calificada posible para tener salarios bajísimos, y eso era lo que vendían los presidentes anteriores. A diferencia de eso, ahora no. Ahora lo que se necesitan son personas extremadamente calificadas en ciertas áreas específicas para que puedan hacer ciertas labores dentro de estas grandes empresas internacionales. Y por supuesto que esto va a llevar a que la clase media crezca todavía más, que gente de la clase baja pueda acceder a la clase media y que la clase media esté cada vez más ampliada y con mejores condiciones. Es algo muy chistoso, muy irónico, porque después de que la oposición siempre atacó y dijo que la cuarta transformación iba a disminuir a la clase media y que iba a acabar prácticamente con la clase media y a todos los mexicanos nos iba a hacer pobres, ahora resulta que es la cuarta transformación la que está ampliando la clase media y está llevando a sacar de la extrema pobreza a millones de mexicanos. Son ironías de la misma vida y de la misma política. Mi querida y admirada Stephanie Lavalle, como siempre es un verdadero honor escucharte y aprender de ti y agradecerte estos minutos para nuestra comunidad. Muchísimas gracias por la invitación y ya sabes que siempre es un gusto estar aquí con tu audiencia. Bueno, pues poder platicar de estas grandes cosas y grandes momentos que se vienen en los próximos meses y en los próximos años.